Buenas noches para todos los que están presentes en este conjunto de conferencias que estamos dando respecto o relacionado al curso que dictamos aquí en la Cámara, que es sobre gestión de la cadena de suministro. Uno de los módulos, que es el módulo relacionado a la parte de planta, almacenamiento, inventario, tiene una unidad que es precisamente la gestión de inventarios. En ellos tenemos varios temas. Hoy vamos a referirnos a cómo se maneja el cálculo del stock medio. El stock de los distintos tipos de existencia del almacén no es algo constante, sino que va variando a medida que vamos vendiendo, consumiendo y produciendo los inventarios, y también a medida que los pedidos a los proveedores van llegando. Por ese motivo, cuando hablamos de niveles de stock, nos estamos refiriendo a las existencias que tenemos en un momento determinado, o bien estamos hablando del stock medio del almacén. Cuando hablamos de movimiento de stock, este stock aumenta o disminuye a lo largo del tiempo a medida que se producen entradas y salidas. Si hablamos de entrada de mercancía, aquellas transacciones que aumentan el nivel del stock de la empresa. Estas entradas será porque se ha comprado o porque se ha devuelto la mercadería que realizan los clientes. Cuando hablamos de salidas de mercancías, son las transacciones que disminuyen el stock de las empresas, fundamentalmente debido a una venta, aunque también podemos nosotros devolver a los proveedores o tenemos rupturas, robos o mermas. Entonces, cuando hablamos del stock medio, el stock se suele comportar más o menos como la figura que estamos mirando allí. Tenemos una cantidad, hay un movimiento, digamos que esto no es constante, podría ser tipo sierra. Cuando llega un pedido al almacén, el nivel del stock del artículo llega a su nivel máximo. Este nivel máximo será igual al stock de seguridad, ¿cierto? Más el lote. Entonces estamos hablando del valor máximo que pueda haber en el almacén. A partir de allí, el stock irá descendiendo hasta este punto, ¿cierto? Porque los clientes van haciendo pedidos y se les va sirviendo. Este descenso se representa como si fuera algo continuo, pero en realidad es un descenso de manera irregular y en forma de escalones. Pues los clientes no siempre piden las mismas cantidades y en la misma frecuencia. Sin embargo, es un gráfico que nos permite darnos una idea de lo que implica manejar un stock medio. Cuando el stock llega al punto de pedido, que es este punto que ven aquí, se emite un pedido. Punto de reorden también se le llama. Este pedido no llega de manera automática, así que tenemos un plazo de entrega, ¿cierto? Ese plazo de entrega o lead time que le llamamos es el tiempo de aprovisionamiento del pedido, de manera que este punto de reorden asegura la posibilidad de que no haya un cambio drástico y tengamos un colchón de seguridad. En el momento de llegar el pedido, se asume que solo queda en el almacén el stock que se deja para cubrir las contingencias, que se llama stock de seguridad, que es el que vemos en este lado de aquí, ¿cierto? Y se pasa de tener este stock de seguridad nuevamente al stock máximo. Y el ciclo de reaprovisionamiento volverá a repetirse. Claro, lo que estamos mirando
en el gráfico es un movimiento de stock ideal, ¿no? En la vida real pueden suceder muchas eventualidades que cambian este gráfico. Así que el cálculo del stock medio es absolutamente necesario por muchas razones. Una, porque nos permite evaluar nuestra inversión cuando tenemos que costear. Dos, porque tenemos una cantidad que nos dice respecto al comportamiento que tiene nuestro producto, nuestro material. Y entonces también podríamos ver y evaluar la posibilidad de esa rotación que tanto se usa en los inventarios. Así que como hemos visto en el gráfico, el stock oscila entre un stock máximo, que es el lote de pedido más el stock de seguridad, y básicamente el stock de seguridad. Por tanto, el stock medio será el lote de pedido dividido entre 2, más el stock de seguridad. Y entonces tendríamos, digamos, una ecuación en teoría cuando asumimos un comportamiento casi estable, como es el que ven aquí. Claro, porque asumimos que el medio, como decir, cero mínimo y máximo Q, más el stock de seguridad, por como se dice, seguridad, y entonces tendríamos que nuestro stock medio sería este. Así que es sencillo de calcular. En términos de valores, simplemente este cálculo sirve para los casos en que los lotes de pedidos sean siempre los mismos. Es decir, siempre pedimos la misma cantidad, que es el Q que estamos mostrando en la ecuación. Así que eso realmente es sumamente sencillo. Pero ¿qué pasa cuando la cantidad que se pide no siempre se pide igual y no siempre con la misma periodicidad? Entonces el stock oscila entre un máximo al que llamaremos, por ejemplo, A sub I, y un mínimo que llamaremos B sub I. Y en este caso, el stock medio será dado por esta fórmula, donde trabajamos un numerador que va evaluando el inventario máximo más el inventario mínimo que tenemos sobre el valor correspondiente a el tiempo total en que estamos haciendo ese cálculo de stock. Así que tenemos allí que considerar, por ejemplo, este valor que implica el tiempo que permanece, ¿cierto?, el ciclo, digamos, de reaprovisionamiento. Vale decir, el tiempo que dura cada ciclo de reaprovisionamiento. Y el N representaría el tiempo total para lo que vamos a calcular el stock medio. Entonces, si A sub I y B sub I responden a los niveles de existencia máximo y mínimo respectivamente, y T sub I son las unidades de tiempos que transcurren entre la llegada al almacén de 2 pedidos consecutivos y N, el periodo total en el que vamos a trabajar, entonces el proceso requiere de otro tipo de análisis, ¿verdad? Porque hay una variedad. No es lo mismo tener una cantidad constante a una frecuencia de pedido constante. Allí simplemente aplicaríamos esta fórmula, ¿cierto? Lo cual ya no implica un problema, porque tenemos un Q que es constante y una frecuencia de pedido que es constante. Pero en la vida real, la mayoría de organizaciones trabaja bajo este concepto. Y entonces el cálculo del stock medio se vuelve un poco más complicado, porque tenemos que considerar cuánto teníamos de inventario, ¿cierto? Cuánto teníamos de inventario, cuánto fue nuestro pedido, para manejar ese valor de numerador
que ustedes están observando en la fórmula. Entonces, vamos primero a entender la lógica y luego vemos cómo podemos hacer esto un poco más dinámico, dado un valor o un conjunto de valores reales, porque cada producto tiene un comportamiento, cada componente, cada material, cada mercancía tiene un comportamiento bastante diferente uno de otro. Entonces hay muchas variables que afectan dentro de esa gestión del stock. Vamos a poner una actividad casuística para poder entender cómo funciona el mecanismo del stock medio, ya que le llamamos pues tiempo de reaprovisionamiento, tiempo total y cómo es que esto lo podemos operar. ¿Okay? Así que vamos a calcular el stock medio de un ejemplo bastante sencillo y luego ya lo generalizamos para un caso real. Nos dicen que el 1 de enero tenemos almacenado 1.500 unidades. Eso es nuestro stock cuando hacen el primer estudio. Resulta que el 1 de marzo, o sea, estamos hablando de enero y a marzo, nos quedaron 150 unidades y entonces pedimos 1.400 unidades. De allí no lo volvemos a ver por N razones, porque ustedes saben que cada producto tiene un comportamiento muy distinto. Así que recién en 1 de mayo vemos que nos quedan 400 y pedimos 1.000 más. El 1 de agosto, después de algunos meses, nos quedaron 100 unidades y pedimos 1.300. El 1 de octubre nos quedaban 500 unidades y pedimos 1.200. Vale, entonces, generalmente, cuando se hace el pedido, miramos cuál era nuestro stock mínimo. Y el 31 de diciembre, o sea, tenemos ahí un año de trabajo, nos quedaron 600 unidades. Así que el stock medio nos daría una idea de cuál es nuestro consumo, ¿verdad? De todo el año, en promedio, ¿ok? Así que vamos a ver la solución en Excel para poderlo manejar. No nos olvidemos de los datos que están allí para poderlo visualizar. Aquí estamos. Entonces tenemos 5 transacciones. El 1 de enero, que es la fecha en que tenemos aquí, hasta la fecha en que volvimos a pedir. ¿Correcto? 1 de marzo. Teníamos el 1 de enero 1.500 y resulta que el 1 de marzo teníamos solo 150. Entre estas dos fechas han transcurrido 59 días. Y nuestro valor numerador es precisamente el valor máximo más el valor mínimo por esos 59 días. ¿Correcto? Entonces tenemos aquí un numerador basado en el número de días. ¿Ya? Cuando hablamos del pedido, el pedido llega con 1.400 unidades y entonces ya tendríamos 1.550. Resulta que el 1 de mayo volvimos a mirar y teníamos 400 unidades y han transcurrido 61 días bajo el mismo análisis de fechas. Y obviamente para nuestro numerador, nuestro análisis de valores por el número de días. ¿Ok? Y entonces tenemos aquí que para el 1 de mayo, estas 1.000 unidades que pedimos hacen que nuestro inventario máximo llegue a 1.400, porque teníamos 400. Hasta el 1 de agosto, en donde descubrimos que tenemos 100, y para entonces han transcurrido 92 días, donde el valor de inventario máximo y mínimo llegaron a 138.000. En el 1 de agosto se pidieron las 1.300 unidades y esto obviamente, como teníamos 100,
ahora tenemos como máximo 1.400 unidades. Hasta el 1 de octubre que volvimos a pedir y para entonces nos quedaban 500 unidades. Y obviamente habían transcurrido 61 días. Y esto en el valor del numerador es este valor correspondiente. Porque no olviden que estamos sumando por el tiempo. ¿Listo? Muy bien, ahora llegamos a este proceso de 1.200 unidades que pedimos, así que acumulan 1.700. Y entonces descubrimos que teníamos solo 600 unidades. Por lo tanto, habían transcurrido 91 días. ¿Cierto? Si nosotros hacemos el cálculo del stock medio, ¿cierto? Entonces operamos aquí con la fórmula correspondiente y nos da un stock medio de 933 unidades que se han movido en el año. O sea, en términos de año hemos movido 933 unidades. Eso es importante para muchos análisis, entre ellos, evidentemente, manejar, por ejemplo, quiebres, pedidos, costos. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa en la vida real? En la vida real tenemos un movimiento transaccional un poco complicado para cada producto. Y entonces, vamos a tomar una data que está aquí en SQL y vamos a coger una base de datos real para muestra. Hacemos un new query aquí y nos damos cuenta o idea de todo lo que se mueve a nivel transaccional. Por ejemplo, aquí tenemos las transacciones que se generan. Entonces, si solo miramos las transacciones cuando se trata de una entrada, ¿cierto? Por una razón que sea compra, vemos que digamos, en las transacciones del día a día se mueve mucha información, ¿verdad? Y entonces, si yo tomo un producto que por aquí, para razones prácticas y rápidas del trabajo que queremos hacer, vamos a tomar, por ejemplo, este producto. Y entonces miramos, por ejemplo, los movimientos de este producto en un determinado tiempo que nosotros lo podemos definir. ¿Ven? Ya tenemos muchas compras que se hacen en diferentes fechas. Como ven, si ordenamos esto, bueno, aquí están las transacciones ordenadas. 7 de junio, 12 de junio, ahí nomás, 19 de junio, 21 de junio. Como ven, el movimiento es bastante fuerte, ¿no? Hay productos o materiales, esto es de una empresa comercial, podría aplicarse esto para cualquier tipo de almacén. Vemos que el movimiento podría ser rápidamente balanceado, como puede ser muy, muy extenso. Así que lo ideal es poner esta lógica que hemos visto en Excel, ponerla en un programa que haga lo mismo, que nos arroje el mismo problema, ¿no? El mismo resultado. Entonces, por aquí hemos creado una rutina que lo interesante de esto es que, bueno, en el caso de SQL, como podría ser cualquier otro gestor, podremos crear los procedimientos, o los procedures, como le llaman, ¿no? Procedures. Y bueno, vemos aquí, vamos a buscar el procedimiento que tenga que ver con el stock medio, que es este. Y hacemos la lógica, ¿cierto? Bueno, aquí se toma una fecha por inicio de trabajo de esta empresa. Esta empresa hemos trabajado del 1 de enero de 2019. Entonces trabajamos con una
con una tabla que va a empezar a llenarse con todas esas transacciones. No se olviden que la tabla tiene que llenar fila por fila. Tiene que llenar el valor máximo, el valor mínimo, tomar la fecha primera en que empezamos a trabajar y la fecha en que se hace el pedido, la cual será la fecha inicial en el siguiente registro, y ese procedimiento nos va a permitir crear esta tabla con la finalidad de calcular precisamente ese stock medio. Entonces vemos que el proceso se resume a un movimiento, a una estructura, a un script, a una lógica que debe funcionar para cualquier producto. Por eso es que notarán ustedes que cuando hacemos el procedimiento, que es este, va a recibir 3 datos. El código del producto y 2 fechas. Desde hasta. Porque el stock medio normalmente podemos hacerlo por año, podemos hacerlo por semestre, incluso por mes, dependiendo de qué inventario o sobre qué inventario estamos trabajando. Entonces, lo que hacemos es crear un registro. N será el número de transacciones que se van a generar y buscamos nuestro primer documento basado precisamente en un día antes de la fecha que nos han solicitado, porque tenemos que trabajar siempre cuándo fue nuestro último pedido para tomar nuestra primera fecha, ¿correcto? Y eso es importante porque encontramos, esta es una tabla que tiene las compras, no estamos viendo las transacciones, podríamos ver las transacciones, que es lo mismo. El detalle de las compras está baseada en ese conjunto de transacciones que ustedes acaban de mirar. O sea, todo este conjunto que ven aquí. O sea, la idea es que si yo programo esto desde el 1 de julio o del 1 de junio hasta la fecha que ven aquí, 12 de agosto del 2020, obviamente la máquina me debe sacar el stock medio. ¿Ok? Bueno, entonces, solo para tener una idea. Entonces, una vez definido el valor inicial que nos da, digamos, el número de documento con el que estamos trabajando, lo buscamos en nuestras transacciones que ven aquí para tomar el stock máximo que en ese momento teníamos. ¿Por qué? Porque gracias a que en las transacciones siempre se va manejando el stock, ¿no? El stock que en ese momento se tiene de determinado producto en determinado lote. En realidad es indistinto porque las transacciones pueden variar, digamos, por producto. O sea, eso es lo de menos. Entonces, una vez que se tiene las transacciones de ese producto, se ejecuta, ¿cierto? Y entonces empezamos a buscar todas las transacciones que son por compra, entradas por compra, porque lo que nos interesa es cuándo se compra, no cuando entra por devolución, porque eso es fortuito y se puede manejar de otra manera. Sin embargo, no es una rutina que sea pues cerrada, ¿no? Esta rutina puede mejorarse muchas veces con diferentes aspectos. Así que esto me permite saber cuántos días han transcurrido y hacemos el cálculo del numerador y operamos todo lo que ustedes han visto allí. Y entonces vamos a tomar un ejemplo cualquiera. Vamos a tomar este ejemplo, ya que lo tenemos aquí, para ejecutarlo en la rutina correspondiente. Pero antes me voy a asegurar de que en este caso el SQL me trabaje la fecha bajo el formato que yo quiero, pues estoy poniendo día, mes y año. Entonces ejecuto, claro, aquí me va a dar un solo resultado. Bueno, aquí, perdón, bueno, tengo que ejecutar ambos. Ya está. Entonces aquí me va a dar un resultado al final, que me dice 28, ¿correcto? Pero claro, esto va a depender de todo el proceso, que claro, no está aquí y se puede mostrar. Así que recurrimos a esta tabla y lo
lo que hacemos es importar, ¿no? Bueno, es necesario saber que para importar solo tenemos que entrar aquí a datos, decirle que queremos obtener datos desde una base de datos, le decimos que desde SQL, ¿no? Jalamos esa tabla y la máquina nos muestra aquí. Eso lo podemos ver aquí en las conexiones, en las propiedades que aparecen, obviamente si está ejecutado aquí. Aquí no se ve porque ya lo hemos ejecutado, hemos copiado. Vamos a moverlo acá. Y entonces lo que hacemos es, bueno, vamos a los datos, obtenemos datos de una base, en este caso de SQL. La máquina va a buscar si existe conexión con SQL en este momento. Me pide la base, como yo no la recuerdo, llamo al SQL. Bueno, voy a trabajar con boticas y la tabla era T stock medio, que si no me equivoco. Bueno, buscamos aquí esta tabla que se llama T stock medio. Eso que ven aquí es un Power Query que la máquina lo jala para poder hacer las conversiones. Es muy interesante ese trabajo porque podemos apoyarnos de todas las herramientas informáticas que están. No recuerdo cómo se llama el archivo. A ver, vamos a ver rapidito. Stock medio. Ah, ok. Stock medio. Yo estaba buscando T stock medio. Así que vamos a buscar stock medio, que es la tabla correspondiente. Claro, una vez que ya está definido, solo tenemos que actualizar. Aquí está. ¿Ok? Así que cargamos la data y la máquina nos va a mostrar toda la información que queremos. Bueno, aquí no se ha registrado el pedido porque no fue necesario. Y ven, aquí, por ejemplo, entre este y este pasaron 7 días, entre este y este pasaron 2 días. Claro, aquí ya está operado. Pero la lógica es la misma. Y entonces, cuando queremos calcular, sería esta operación, por decirlo así, sería esto entre... Vamos a ver, copiarla de acá para no demorarnos. Sumamos y dividimos, ¿ok? Numerador entre 2 veces el denominador. Bueno, vamos a hacerlo acá. Aquí ya está ejecutado. Tomamos la suma total de la parte del numerador, ¿ya? Entre la suma total de días, ¿cierto? Y aplicamos nuestra fórmula, ¿no? Y ese es el resultado que obtenemos. Y aquí lo tenemos para varios casos, ¿no? Tenemos para el caso de el producto. Cada producto puede tener su propia hoja, si así lo queremos, ¿no? Y podemos generar diferentes productos. Como ven aquí, por ejemplo, el movimiento es mucho menor. Y ya está, ¿no? Y tenemos un comportamiento de stock medio. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es lo importante aquí? Que lo que vamos a hacer nos da una idea sobre el nivel de servicio con el que contamos. Acuérdense que este procedimiento se adecua a cualquier tipo de producto, no interesa si es un producto final, si es una materia prima, si es un componente, lo que fuere. El proceso sigue siendo el mismo. Lo único que tenemos que hacer es continuar con la lógica que hemos aprendido acá, ¿cierto? Y esta actividad casuística que la vemos en un ejemplo más pequeño, como lo veíamos aquí, puede mejorarse ostensiblemente si es que esto lo aplicamos, claro, para N productos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, si hacemos un resumen de lo que acabamos de ver, cuando el cálculo se ha hecho para productos que no tienen un comportamiento con la misma periodicidad, como es el común en la mayoría de productos, entonces el stock va a oscilar entre un valor máximo
y un valor mínimo. Y ese valor precisamente hace necesario que nosotros consideremos un proceso distinto considerando el factor tiempo. Porque como ven, el producto aquí está 59 días, como aquí el producto está 7 días. Durante ese tiempo no ha habido stock, porque esta empresa trabaja sin stock de seguridad, como podría haberse dado el caso distinto a lo que hemos visto aquí, porque acá sí hay un mínimo siempre. No siempre las empresas piden, pues la mayoría de empresas pueden esperar que llegue a cero cuando tenemos un proveedor que nos puede atender rápidamente. Es el caso de la empresa que estoy mostrando, pero no siempre es así. Entonces, si hay valores mínimos, hay que considerarlos, esos valores mínimos. Y por supuesto que con eso podemos determinar el tiempo de permanencia del stock y a eso le damos un valor, ¿correcto? Y claro, cuando ya lo dividimos entre el total de días que han transcurrido, como siempre se trabaja a nivel de Q medios, igual, aquí es el mismo valor, Q medios, entonces podemos llegar a una expresión como la que ustedes están mirando aquí, que nos da una idea de cuánto tiempo permanece el stock en promedio de ese determinado producto. Entonces, si esto lo incorporamos, me refiero a esto, lo incorporamos en cada momento, porque aquí la rutina está hecha para ejecutar el procedimiento, pero podríamos no necesariamente usar esa rutina así, sino que cada vez que hay una compra, en el momento que se compra, en ese momento se hace el cálculo del valor del numerador y se va tomando entre el denominador correspondiente. Así podríamos tener en cualquier momento, podríamos tener el stock medio del producto y no pedirlo, ¿no? Sino calcularlo inmediatamente. De tal manera que cuando se ejecute una gestión con proveedores, también se tenga ese valor stock medio. En una conferencia anterior mostramos cómo podríamos manejar una negociación con proveedores. Allí, por ejemplo, hay otro mecanismo. Yo puedo considerar el movimiento por día. Entonces ya uso mi stock medio y el movimiento por día como una base para poder tomar decisiones de compra o de venta. Y entonces es importante extender este criterio al nivel de servicio, porque el nivel de servicio es una variable muy importante que determina en gran medida la calidad que se está dando al cliente. Entonces, este nivel de servicio suele expresarse considerando las unidades vendidas sobre las unidades demandadas. Y precisamente esas unidades demandadas las podemos considerar a nivel de términos en promedio. Así que el nivel de servicio que queremos dar a nuestros clientes, ya tomando esto como stock medio, es una variable que le podemos fijar en la propia empresa o podemos manejarla a nivel de lo que estamos mencionando. ¿Correcto? Y entonces ya tenemos aquí un poco cerrado el concepto de manejo de inventario y podemos explotar la idea de los stocks medios para un momento mucho más dinámico. De tal manera que cuando querramos obtener el stock medio de un producto, solo ejecutamos el script que hemos desarrollado y bueno, ya es mucho más sencillo trabajarlo. Bien, no sé si hay alguna pregunta o algo ha quedado, digamos, por saber. En todo caso, podemos hacer una aclaración si fuera necesario. No olviden que estas rutinas pueden ser hechas directamente en Excel, porque yo puedo ir anotando esto mismo a nivel de registro. Y entonces no hay ningún problema en ejecutarlo. Simplemente lo trabajo. Aquí habría que hacer el cambio aquí me he olvidado por 2, ¿no? Bueno, ya es una cuestión de aplicar la fórmula. Y entonces ya tenemos aquí un ejemplo
de cómo manejar los stocks medios para cualquier tipo de material, de producto que se pueda manejar dentro de los almacenes. Me gustaría saber, voy a dejar de compartir, si hubiera preguntas para poder contestarlas. Bien, si no fuera eso, podemos mostrar algunos ejemplos más. Nos queda unos minutos por tratarlo. Vamos a ejecutar aquí la operación que había quedado pendiente. Aquí estos, ¿no? Ya está. Este es el promedio. Y entonces podemos hacer esto con todos los productos. Aquí está el mismo ejemplo, solo que acá no tenemos la suma. Tenemos que obtener. A ver, un ratito voy a compartir nuevamente para poder mostrar lo que estoy haciendo. Ya está. Este es el dato que ya teníamos. Había olvidado multiplicar por 2. Y acá es el dato que hemos obtenido ahorita. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ejecutar la operación. Claro, aquí todavía no está hecha. Hacemos 2 por la suma total, ¿no? Que es lo mismo que está aquí, ¿no? Y podemos hacer eso cada vez que ejecutemos. Por ejemplo, acá tenemos otro caso, que me falta multiplicar por 2. No, faltó el último paréntesis. Vamos a ejecutar. Va, ¿qué pasó? Esto entre 2 veces el número de días. Listo. ¿Ven? Miren, el movimiento acá es 5 puntos, casi nada. Imagínense cuando llegamos a un stock medio de 1 unidad, ¿no? Implica que esa rotación del producto es bastante alta. Bueno, acá no tenemos más un movimiento. Acá tenemos otro ejemplo. Acá siempre me olvido de multiplicarlo. Ejecutamos esto entre 2 veces el valor. ¿No? Lo interesante es que cada vez que nosotros queramos ejecutar, solamente tenemos que decirle a la máquina, voy a tomar un ejemplo, aquí que lo tenemos en esta blog, este producto, por ejemplo, ¿ya? Lo ejecutamos, así como hemos ejecutado ejecutamos este, para otro producto, ahí está, ven, miren la rotación, 1. Imagínense el valor crece rápidamente, significa que ese producto se mueve bastante, ¿cierto? Vamos a hacerlo nuevamente para recordarles que esto se puede hacer rápidamente porque se conecta. Una vez, claro, hay que hacerlo por cada producto, claro está, ¿no? Y jalamos el stop medio. Oh, tenemos un solo movimiento. Ahí que no vamos a notar mucho importancia. Aquí, obviamente, lo único que tendríamos que decirle es este movimiento, ¿cierto? Entre 2 veces el valor. 1.5. Que no necesariamente implica un buen movimiento. Nosotros podríamos decir si es bajo, es eso, pero en realidad no es así. Quiere decir que ese producto no se está moviendo. O sea, esto no es lo recomendable. Lo recomendable es que ocurran
casos como este, ¿no? Donde tenemos un comportamiento distinto. Y claro, ahí sí implicaría que un valor pequeño implica que se está moviendo constantemente y es mejor tener stock medios bajos porque los costos significa también que son bajos. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Nos estamos comunicando si es que no hay, insisto, preguntas. Perfecto, vamos a ver el chat. Ok, no hay. Bueno, en todo caso, si hubiera alguna consulta, no olviden dejar sus preguntas en la plataforma para poderles contestar cuando éstas lleguen. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su participación y como siempre es un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima semana.